Lope de Aguirre es una de las figuras más trágicas, más terribles y más significativas de todo el proceso de lo que pudiéramos llamar la conquista y la creación del nuevo mundo. Hay que reconocer que Lope es un fuera de serie, primero, para empezar. En lo bueno, en lo malo, en lo que sea. Fuera de serie. Pienso que ante eso, la respuesta de Aguirre fue una respuesta personal más que política. Es interesante toda su trayectoria vital, como en un año vive toda una eternidad, una acción para toda la vida. Porque fue un personaje de carácter, de muchísimo carácter, del carácter de su patria chica, de Oñate, de Aráoz, del valle ese de rebeldes encajonados entre montañas. El vasco que hoy no tenga Lope de Aguirre en su interior, que no sea de algún modo, de cierta forma, un Lope de Aguirre, eso no es vasco ni nada, es un pobre mierda. Lope de Aguirre bere etxea galduta dagoela. Lope de Aguirre, el personaje central de esta historia, nació en Oñate a principios del siglo XVI y emigró en su juventud a las Indias. Poco o nada se sabría de Aguirre de no haber tomado parte en la expedición en busca del Dorado. En el contexto de aquella expedición, Lope se sublevó y escribió una carta al rey español Felipe II en la que se le declara rebelde. Firma y envía la carta al monarca todopoderoso, que la recibirá después de la muerte de Aguirre. Nada más. No queda ninguna otra referencia que nos sitúe a Aguirre en algún caserío, en un barrio determinado o en alguna casa solar del Oñate de la época. Iñaki Zumalde, historiador y vecino de Oñate, lleva muchos años tras el rastro perdido de Aguirre. Revisó los archivos eclesiásticos y el de protocolos de Guipúzcoa. Luego, en Sevilla, se sumergió en el archivo de Indias y más tarde visitó Venezuela en busca siempre de datos que sirvieran para comprender más a fondo a un hombre como Lope de Aguirre. Empecé a investigar a ver qué se sabía de esto. Absolutamente nada no se sabía. Lo único lo que se decía era que él mismo, en su famosa carta a Felipe II, decía que era natural vascongado de Oñate. Luego ahí no había dudas. Entonces, en los archivos parroquiales no había nada que hacer porque los años en que él nació no había constancia de archivos. O sea que empezaron posterior. Tanto Aráoz como Oñate como Urréjola, las tres parroquias que tenían archivos eclesiásticos. Entonces, la siguiente forma es venir aquí, al archivo de protocolos, a ver si había rastros de su personalidad en algún documento. Muy difícil, porque este se marchó joven y yo creo que cuando fue a las Indias a buscar fortuna es que no tenía nada. Luego, si no tenía nada, los pobres de solemnidad no solían pasar delante del notario. En el año 1950, Zumalde escribió un artículo en la revista Oñate en el que citaba a Isasti, quien en su compendio historial de Guipúzcoa aseguraba que en el 1600 el apellido Aguirre debía de sonar tan bien a los vascos que se contabilizaban más de 60 caseríos Aguirres en Guipúzcoa. Aquí tenemos uno de los Aguirre de Aráoz, según se suele decir por ahí, entre los guipuzcoanos y vizcaínos, aquí nació Lope de Aguirre. Yo tengo que confesar que soy el culpable de estos dichos. En el año 50, cuando empecé yo a interesarme por estas cosas, pues hice una investigación bastante exhaustiva en los archivos, etcétera, etcétera, y no encontré absolutamente nada. Entonces, pues se me ocurrió, pues, ver, a ver, ¿cuántos Aguirres hay en Oñate? En Oñate hay 4 caseríos Aguirre. Y dije, bueno, pues vamos a ver si podemos empalmar de alguna forma. Y dándole pie a la imaginación, pues me dije, bueno, pues
Aráoz es un valle cerrado, es un valle con mucha personalidad. Y bueno, hay un montón de leyendas sobre los arauztarras, que son gente de armas tomar. Y como López de Aguirre era de armas tomar, pues etcétera, etcétera. Dice, hay una serie de consideraciones y ahí quedó el asunto. Oñate en el siglo XVI se situaba en el límite geográfico de Guipúzcoa y Álava, dentro del que fuera condado de Oñate. La historia del condado se resume en una constante lucha entre los representantes del pueblo y la feudal familia de los Guevara. La historia de Oñate durante 3 siglos es una historia de pleitos. Los Oñate debían de ser nuestros antepasados debían de ser gente muy bragada, que se pasaba la vida peleándose. Cuando no se peleaba a palos, se iban al tribunal. Y allí se gastaban los dineros que daba gusto. Entonces, yo creo que es posible que cuando López de Aguirre crece, va pasando los años, pues él se da cuenta del ambiente que se vivía aquí. Es un ambiente de suspicacia continua, no muy agradable, ¿no? Aparte de eso, tampoco creo que había muchas posibilidades de salir para adelante. Un hombre ambicioso, pues o tenías que trabajar por el campo o en alguna ferrería de las varias que había aquí, o si no, ser paniaguado del conde. Y eso, claro, un hombre como Lope, que según parece, pues era un hombre que tenía a mucha gala ser lo que era, pues yo creo que no se debía encontrar muy a gusto. Entonces es muy lógico que en aquella época en que ya por toda la península andaba el rum de que en América, en las Indias, muchos iban a hacer las Indias, algunos como soldados y otros pues pero la mayoría al principio iban como soldados, luego más tarde ya iban cada uno por su cuenta, etcétera. Pero al principio todo eso estaba reglamentado y tenías que ir pues en determinadas compañías de tropas, etcétera, etcétera. Pero vamos, como la leva era continua, voluntarios había por todos los lados. Y entonces, pues es posible que Lope pues no se sintiera muy a gusto en su tierra y se fuera por ahí a correr mundos a las Indias. Es posible. En Caracas, Venezuela, visitamos al escritor Arturo Uslar Pietri. En el año 1947 publicó El Camino de El Dorado, una novela sobre la conquista española y el personaje Lope de Aguirre. Lope de Aguirre es una de las figuras más trágicas, más terribles y más significativas de todo el proceso de lo que pudiéramos llamar la conquista y la creación del Nuevo Mundo. Él simboliza en su vida tan trágica, en esa insurrección loca que lo lleva a esa aventura que va a terminar en el desastre mayor para él y para lo que él pensaba. Él simboliza y representa un hecho que se ha visto muy poco. Yo voy a tratar de resumirlo. La conquista de América no fue una empresa del Estado español. La conquista de América fue una empresa privada de los conquistadores españoles. Fuera de la misión de Colón, el viaje de Colón, los demás conquistadores españoles, todos los que siguieron, vinieron por su propia cuenta, claro, con una autorización del Estado, pero con su dinero, con sus recursos y con su gente. Hogei urte paraje basati hauetan erregez ezagun batentzako lurrak irabazten. Eta jaso dudan sari bakarra zango erren hau. Besterik ez. Urtsua luak, El Dorado lurretan murgilduko ginela agindu zigun. Ametsa eta liluramendua zen guztia. Mucho más él, que era un conquistador fracasado, porque López Aguirre llega a ser viejo. En el siglo XVI, un hombre de 50 años era un hombre muy viejo. Tenía un tiro, una pierna de más, y entonces se planea una fabulosa expedición en busca del Dorado, bajando por el actual río de las Amazonas, por el inmenso Amazonas, y él se enrola allí, pero él se enrola con la idea muy clara de que no en busca del Dorado, y que el Dorado no existe, que el Dorado está en Lima, y que él va a lograr apoderarse de aquella expedición,
lo que intenta hacer y logra hacer a base de crímenes terribles, para volverse con esa gente sobre el Perú y apoderarse del Perú, que es el Dorado. El año 1982, un grupo de amigos y cineastas aficionados comienza a rodar en Oñate la película Aguirre. El profesor José Ramón Zarqueta interpretó el papel de Aguirre. Aguirre buruzko lan hau. Pues cuando empezamos con este trabajo sobre Aguirre, pues no sé, puede que entonces tuviéramos muy claras las cosas. ¿Qué queríamos hacer? Pero, sea como fuere, pienso que quisimos reflejar los últimos momentos de la vida de un vasco, de un oñatiarra, el final, esos últimos momentos en que había perdido toda esperanza. Se encontraba desesperado y, de alguna manera, eligió su propia muerte. Pienso que ante aquella situación, la respuesta de Aguirre fue, más que política, una respuesta personal. Él llegó a un punto en que vio muy claro que lo que allí estaban haciendo no tenía ningún valor, ni para ellos, ni para nadie. Y por ello decidió matar. Que él moriría lo tenía claro, pero antes de llegar a esa última situación, plantearía una lucha. La veo como una figura patética, una de las figuras más extraordinarias de la conquista y más reveladoras, porque revela todos estos conflictos que generalmente la gente no ve. La gente no ve los inmensos conflictos de conciencia, de moral, de derecho que representó la aventura de los conquistadores españoles. Y en el caso de López Aguirre se da patéticamente. Badakizu zer egingo duen Agirrek? Entregatu aurretik, arbolak botako ditu, eta isla guztia erreko mutur batetik bestera. Eta izu elur honetaz jarraituko da. Traizioa, seme puta. Dios. Jaunuzkoa! Norekin nago! Lope de Aguirre para nosotros es un personaje clave. Esto quiere decir que no podemos olvidar nunca que Lope es vasco. Y como vasco tenemos que pensar el problema de la diferenciación. Lope es un vasco de una recién salida Edad Media, es un hidalgo, y como tal, y como vasco, se aferra probablemente a los ideales vascos. Los ideales vascos son la ley, la lengua, la tradición, son cosas todas ellas importantísimas para el vasco. Buruzagi, buruzagi! Dominikoa itxasoratzen ari da! Dia, nire guardiako kapiteina. Zakur maladikatua. Montesinos frailearen untzikaino iduna harrapatzera. Bidali indudan, lehorrera. Eta berarekin batekin nik agertzen naiz. Nire marañoitarren kontra. Nire soldadurik onena. Eta utzi egiten hau. Norri gau saldu behar hau. Lope de Aguirre al llegar a América solamente hace amistad con los vascos, con los de su propia tierra y con su propio idioma, con su propio en euskera. Esto también es vital. Cabe pensar que a pesar de aparecer como enemigos en las crónicas, Lope y Ursúa tal vez se relacionaran en euskera. De cualquier modo, en mi opinión, esas relaciones eran un tanto especiales, como se podrá comprobar más tarde, sobre todo porque se trataba de relaciones entre un guipuzcoano especial y un navarro especial. Por eso mismo creo que Lope considera francés a Ursúa, lo toma por francés. Bien sabemos que el siglo XVI en Navarra fue bastante conflictivo. Además, Lope no era un guipuzcoano normal, sino más bien atípico, pues Oñati no estaba del todo introducida en Guipúzcoa, ya que por algunas razones era un condado. Por lo tanto, entre estas dos personas había diferencias a diversos niveles, y por lo que respecta al euskera, sabemos que el euskera del Baztán y el de Oñati eran bastante diferentes entre sí. Ahora bien, es posible que en algún momento tuvieran alguna relación en euskera. Entzun maraño jo!
Aberats eta egoki nahi zaituztet benetan. Eta Peruko lurraldea jarri zuen eskuetan. Ez da inor geldituko kapitein izan gabe. Zuek izango zarete handagoenaren jabe. Además, la crónica dice que Ursúa se sentía muy seguro, que no sentía ningún miedo ya que tenía muchos vascos a su alrededor. Y asegura que en un momento dado le bastaría con hablar en euskera a algunos de los vizcaínos o vascos de su alrededor para que esos dieran su vida por Ursúa en su defensa. También es cierto que no ocurrió así, y que entre los asesinos de Ursúa había vascos, del mismo modo que había vascos entre los que traicionaron a Lope. Pero, en mi opinión, debió mantener relaciones con esos vascos en muchas ocasiones, en ciertos momentos, al preparar la conjura, etc. Tal vez lo utilizaran como lenguaje secreto, críptico. Las andanzas de Lope de Aguirre y de los Marañones quedaron recogidas más tarde en las crónicas que escribieron algunos soldados que le acompañaron en la expedición del Dorado. 4 fueron las crónicas más importantes que han llegado hasta nuestros días, y los cronistas las escribieron para salvar su honor y, en última instancia, la vida. Los historiadores han tenido una idea un tanto borrosa de lo que significaba el personaje de Lope de Aguirre. Los cronistas escribieron, casi todos, como justificando, mejor dicho, para justificarse de su actuación como marañones, o sea, como miembros de la expedición en la cual Lope de Aguirre se hizo famoso. Ocurre que estas crónicas